Sí, igual hoy vamos a hacer un ejercicio de esos. O sea, vos haces referencia, eh, si tengo una elipse así y quiero tener, ponerle, no me acuerdo si primero rotaba y después trasladaba, primero se rotaba. Sí, primero mostró cómo se rotaba sobre el mismo, o sea, con el mismo origen. ¿Te acordás qué ángulo era? Y sobre 6 creo que era. Pi sobre 6. Bien, o sea que más o menos por acá. Y entonces vos querías conseguir esta elipse, o la parametrización de esta elipse, teniendo esta, ¿no? Entonces poner que vos tenés esta parametrizada y tenés una U, que hoy vamos a repasar eso, porque es un ejercicio que puede entrar, y entonces vos le aplicás la U a todo el plano. Y entonces lo que hace es track, así, ¿no? Con todo el plano. En particular, los puntos de la elipse se trasladan a estos otros puntos. Y la forma en que lo hace es, si U es coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, este es como una especie de U sub tita, lo que hace es agarra cualquier puntito de acá, en este caso era como vos decías, nosotros queríamos rotar pi sobre 6, o sea que acá el tita que nos interesa es pi sobre 6, porque vos querés todo rotarlo pi sobre 6, y como el seno y el coseno, el ángulo se mide desde el semieje positivo de los x, este es el ángulo que importa para la rotación acá. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces la parametrización correspondiente, vamos a anotar acá para que no quede colgado, entonces estamos hablando sobre ejercicio hecho en teórica. Entonces, la parametrización, vamos a recordarlo, si vos acá tenés a este tipito, lo tenés parametrizado como, cada puntito como, no me acuerdo los radios, Creo que era 3 coseno o sea que acá va un y 2 3, seno. y acá un 2, 3 acá, o sea 3 coseno Y 2 seno. y 2 seno, o sea que acá va un 2, y entonces cada punto lo que hace es rotártelo en pi sobre 6. Y entonces acá vos tenés que, esta es así como está, exactamente así, con el menos acá, porque si pones el menos del otro lado, rota para el otro lado, rota como negativo, pero con el menos acá, rota así, y, eh, y entonces acá todo esto va pi sobre 6, pi sobre 6, pi sobre 6, pi sobre 6, ¿sí? Y entonces, si vos querés obtener los puntitos rojos, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay varias maneras, porque uno podría rotarlo de, para el otro lado y que dé más vueltas, pero bueno, es más sencillo rotarlo así. Y entonces, por ejemplo, este puntito iría a este puntito, pero a su vez este iría a este iría a uno por acá, así. ¿Y cómo se consigue? Eh, entonces, como vos decías, este puntito era 3 coseno de t, 3 seno de t. Estamos hablando de este puntito, genérico, ¿no? Y esto le podemos llamar, no sé, alfa de t. Y vos querés armarte una beta de t que sea la roja. Entonces tu beta de t va a ser esta misma, podemos ponerlo como vector columna, porque va a ser multiplicado por una matriz, por la transformación que a todos los puntos los rota en pi sobre 6 para allá.
Entonces es esto, que es coseno de pi sobre 6, menos seno de pi sobre 6, seno de pi sobre 6, coseno de pi sobre 6. Matriz. Y acá un producto de matrices. Y esto te da producto de matrices, ¿no? Fila por columna. Entonces es coseno de pi sobre 6 por 3 coseno de t. Es este por este. Más este por este queda menos seno de pi sobre 6 por 2 seno de t. Coma. Ahora este por este. Seno de pi sobre 6 por 3 coseno de t. Más coseno de pi sobre 6 por 2 seno de t. Termina el vector, ¿no? Lo que hice fue un producto de aplicarle la transformación lineal, es multiplicarla por la matriz correspondiente. Y entonces te queda esta beta de t, no me acuerdo si la notación era con beta o... pero es otra parametrización distinta, porque está modificada por estas cosas. Yo usé acá, metí alfa de t. O sea, este pedacito es alfa de t, que es esta alfa de t. ¿Está bien? Y entonces el resultado te da el rojo, que sería el beta. No noto beta de t porque es todo esto. No sé si era exactamente lo que preguntabas. Sí, sí, era eso. Sí. Bueno, igual hoy vamos, yo pensaba hacer otro, Profe, sí, otro ejercicio sobre eso. Sí, quería preguntarle sobre ese. sobre qué. Si en vez de la rotación hubiese sido positiva, fuera negativa, Mm, la matriz cambiaría en el signo. ¿Por qué? bien. Eh, yo no hablé de eso. No hablé de eso porque no hace falta. Pero sí, Ah, bueno, porque está fíjate, bien. ponele que vos quieras, no Sí, sé, tenés una, o sea, rotación en el otro sentido, ¿no? Entonces, ponele que vos estás así, tenés una curva, qué sé yo, invento una curva. Esta, bueno, ahora anda a copiarla, ¿no? Y vos la querés rotar, después veamos lo de trasladar, pero querés rotarla para acá. Ponele que la querés rotar pi sobre 2. O sea, cada puntito de acá, vos querés mandarlo a, bueno, tiene que ser más parecido a... Ahí, ¿no? O sea, este puntito acá sí, y al final te queda, ponele a ver si me sale. O sea, todo este tipo va a venir por acá, voy a cambiar de color, pero bueno, acá te va a quedar más o menos la curvita. Se puede llegar a superponer, a ver si me sale. Bueno, voy a inventar, ¿sí? Va a ser muy difícil que me salga, porque inventé sí, una curva pero se tremenda. entiende. Entonces vos querés hacer eso. O sea, tenés esto, esta sería tu alfa, y esta es tu beta. O esta es la que vos querés parametrizar. Entonces vos tenés Sí, un alfa de t, vamos a hacerlo genérico, que sea x de t sí, y de t. sí, Entonces, una forma de hacer eso que yo dije, pero otra manera, es usar esto mismo, pero en vez de ponerle pi sobre 2, porque por ejemplo una cosa que podría hacer es decir, bueno, venir en pi sobre 2 para acá es lo mismo que ir 3 medio de pi para acá. Esa sería una manera. sí, que lo Pero si había vos, dicho. Sí, claro, pero ponele que vos quieras venir para acá. Bueno, sí, entonces acá considerás el ángulo menos pi sobre 2. sí, O sea que es medio lo que más natural de pensar. O sea, el tita con el que vos querés rotar es menos pi sobre 2. Y entonces acá
en el θ le ponés menos pi sobre 2. Entonces consideremos U igual a coseno de menos pi sobre 2 menos seno de menos pi sobre 2, seno de menos pi sobre 2, coseno de menos pi sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, O sea, los signos de estos de afuera, estos los de que tal cual, son claro, el menos sigue acá, cambié el pero, θ. pero sale, digamos, sale del ángulo igual porque, o no, Bueno, para claro, calcularlo, claro, efectivamente, en el coseno, viste que el coseno, si vos agarrás, el coseno, sí, como tiene esta forma, sí, siempre coseno de A es lo mismo que el coseno de menos A, ¿no? O sea, coseno de sí. A es igual al coseno de menos A. Ahora, el seno no, el seno tiene esta forma impar, digamos, Ah, claro, y entonces acá cuando vos tenés coseno de A, es menos el seno de A. Entonces acá vos tenés coseno de menos A, es menos, perdón, seno de menos A es menos seno de A, ¿no? Porque vos acá tenés seno de claro, menos A, no es igual al seno de A. Son distintos, de distinto en distinto, esto y esto. Este es sí. el seno, este es el coseno. Y entonces tenés esto, que es que la fórmula esta se llama impar, y esta se llama Ah, par, claro, porque eran, claro. ¿no? Entonces, vos Ah, ahí está bien, podés, digo, podés hacer la cuenta ya con esto, pero fíjate sí, que te termina dando la matriz que yo te decía. Esto termina siendo lo mismo que coseno de pi sobre 2, esto, esto termina siendo lo mismo que coseno de pi sobre 2, por propiedades del coseno, claro, esto saca un menos para afuera, claro. porque eso hace La función la impar, función seno, exactamente, claro. y entonces acá te queda menos menos seno de pi sobre 2, o sea que se va, y acá también, sale un menos, no se encuentra con nadie, entonces queda menos seno de pi sobre 2. Y es la matriz que yo había dicho, ¿viste? Ah, es la misma. O sea, es la que en vez de así, si vos le pones, en vez de este menos lo pones Ah, al acá, revés, claro. Le te cambió la rota, fila por las claro, columnas, en vez de claro. rotar para allá, rota para acá. Pero es más Ajá, sencillo, más intuitivo por ahí, entender bien eh, que esto efectivamente rota para allá, siempre, sí. y después decir, bueno, está bien, rota para allá, pero si el signo es negativo, rota negativo. Ujú. O sea, Está bien. Y rota eso para no allá, importa sí. la curva. Esto no importa Con la esa curva. transformación ya está. Exactamente, o sea, vos Ah, con esta transformación rotás cualquier curva, cosa. Ah, qué ¿no? bueno. Ahora Sí. les muestro una que tenía preparada, si quieren, y si no hay más preguntas sobre esto, digamos, o algo, otra cosa sobre la teórica. Entonces acá, o sea, esta alfa de t, ¿cómo la conseguirías rotada? Esta alfa de t, tendrías que hacer, eh, para conseguir la roja esta, podemos llamarle a esta curva, le podemos llamar beta, Claro, lo mismo la multiplico por el vector, que es la curva. claro, así es, beta de t va a ser esta, que sería coseno de pi sobre 2, que es raíz 2 sobre 2, uno lo puede hacer, pero lo vamos a dejar así, seno de pi sobre 2, menos seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, por, y lo que toque, x de t y de t, lo que sea esta formulita. Y esto te da, bueno, este por este, más este por este, bueno, lo escribo ya que estoy, coseno de pi sobre 2, La por x curva de t, rotada. sí, más seno de pi sobre 2, por y de t, coma, menos seno de pi sobre 2 por x de t, más coseno de pi sobre 2 por y de t. Y ahí tenés tu parametrización. Y lo bueno es que no necesitas mucho más que esto. O sea, es simplemente saberse manejar con estas matrices, que son transformaciones lineales.
Después viene el tema de llevarlo a otro punto, ¿no? Que eso siempre, que eso lo voy a comentar ahora en rato. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre teórica, ejercicios de la práctica, de los que vimos antes, de lo que deberían haber visto, de lo que sea en realidad? Yo tenía una consulta, profe. Sí, claro. Cuando a mí me dicen que la curva está contenida en una esfera, Sí, yo solo con la alfa prima y alfa probando que es ortogonal ya está. Puedo decir que está contenida en una esfera. sí, había un ejercicio que, Sí, que dice que que hay que probarlo. sí. Pero ¿cuál estás diciendo? A ver, para que lo busco. Porque hay varios ejercicios que toman esos temas. Espera que lo buscamos. O sea, cuando dice está contenida en una esfera, o sea, adentro o en la No, cáscara nada más. en la En la cáscara, en la cáscara. cáscara. Sí, Claro, sí. porque si no, no coincidirían las No, no, no. Cuando dice con eso, con la cosa, sí. con la esfera, digamos. Por eso Está yo no bien. lo sé, porque hay una que... Déjame buscarla. ¿De cuál ejercicio estabas hablando? Por ahí más sencillo y por ese lado. Porque hay dos que... 18. Ah, 18, está bien, está bien. Este, sí. Este. ¿Sí? Entonces Sí, dice sí, solo sí, alfa, bueno, yo lo puse sí, solo sí, no sé si vos tenés para un solo lado, alfa prima ortogonal a alfa de t. ¿Está bien? ¿Querés que lo sí. veamos ese? No, no, no hace falta. Eso era mi duda. O sea, es en la cáscara, Es digamos, en la claro. cáscara, o sea, eh, O si no, no. sí, Sí, ahora, o entendí. sea, el ejercicio 18 era, ¿no? Sí. Y ahora me acordé del O otro. sea, perdóname, te Sí, dice alfa contenida en esfera, esto quiere decir que alfa de t, primero que tiene tres coordenadas, o sea que está sí, en una curva en R3, sí. cumple, o sea, esta información te dice que esto cumple que x de t al cuadrado más y de t al cuadrado más z de t al cuadrado es igual a un radio al cuadrado. Eso te hizo. Y, o sea que está en el borde de una esfera de radio fijo R. Ah, ¿Bien? alfa está contenida en la esfera, entonces cumple que, claro, esa. Está En bien. realidad debería decir, no es, a ver si dice que está centrada en el origen. Sí, dice con centro en el origen, o sea que sí, puedes suponer que es así. Si no fuera centrada en el origen, acá tendrías menos el centro, acá tendrías menos el centro, pero centrada en el origen es exactamente así. Claro, Y esto te viene está bien bien. porque para demostrar lo que te piden probar que alfa y alfa prima son perpendiculares, ¿sí? Sí. Agarrás esto así como está y lo derivás respecto de t. Ajá. Agarrás la ecuación y la derivás. Sí. Y entonces, ¿qué te da? Por ejemplo, 2 yo, alfa. ¿sí? X de Dos t, x de t más 2 y de t. no, Ah, eh, es una regla de cadena, ¿no? claro. ¿Qué Ah, sí, ¿Cómo te queda? O sea, 2x de t a la 1 sería claro. por, La derivada de X, x. por la derivada de x, claro, porque x es como una función, o sea, parece que es una claro. variable, pero... Entonces esto es una prima y este es un 1. Ah, cierto, sí, sí. Y después te queda más 2 y de t a la 1 por y' de t, más 2 z de t por z' de t. ¿Sí? ¿Y cuánto vale Sí, eso? Si derivo de los dos lados, y esto no depende de t, claro, cero. 0. No, dos.
Sí, No, 0, porque es un cero, número. Sí, está bien. 0, 0. Sí, Y entonces fíjate que te queda 2, 2, 2, 2, sí. y vos podés escribir que eso es 2 por, Lo saco, claro. claro, x de t, x' de t, Y ahí y de llegué. t, y prima de t, más z de t, z' de t, igual a 0. Esto distinto de 0, entonces lo otro es 0, ¿no? Y ahí Sí, llegaste, efectivamente. ¿Por qué llegaste? porque sí, ahí está, porque x y x derivada Sí. van a ser 0 por x derivada, y eso sería que son... ¿Cómo, cómo? ¿Qué Ahí es esto? llegaría, Sí, te escucho, te escucho. ahí, O sea, lo o que sea, queríamos, yo no lo escribí acá, pero en el enunciado decía, que alfa, claro, que alfa y alfa primas son eran perpendiculares. perpendiculares, exactamente. ¿Y acá Y por ahí qué van a...? llegué con la, ¿Por pues el qué? vector 0. Y si igual o No, coordenada, este es un coordenada. Ah, número, ¿eh? no. Este es un Ah, número, porque es cierto. la derivada de una constante, y estos también son funciones numéricas, no son vectores. O sea, esto lo que te Ah, dice es que x por x' más. O sea, esta es, si querés, es la x, y, z, son las coordenadas de sí, alfa. sí, Y x' y prima, z' son las coordenadas de alfa prima. sí. ¿Y qué es qué es esto? ¿Qué es eso? Aparece x por x'. Ah, O sea, lo que yo acá puedo concluir es que como esto distinto de 0, lo que tiene que ser 0, algo que no es 0, por algo que no sé, si eso es 0, lo que yo no sé tiene que ser 0, porque esto nunca es 0. ¿Está bien? sí, sí. Entonces te queda que, vamos a ponerlo así, si querés sin el t, para no escribir tanto. ¿Está bien? Sí. ¿Y esto qué es? Es como un producto de qué No cosas. sé. Producto interno de X y Z por X prima y Claro, prima. De es alfa el y producto alfa. Exactamente, interno, claro, de la derivada de alfa 1, claro, claro. Es el producto interno, y alfa efectivamente. derivada. Esto ya nos apareció antes y nos va a volver a aparecer. Sí, Cuando cuando uno deriva estas cosas, aparecen este tipo de cosas, y acá nos queda x'. Fíjate que yo lo podría haber reordenado de otra manera, o sea, podría haber puesto acá y prima y acá y, porque esto es conmutativa, pero me conviene ponerlo así. sí. Ay, a mí ni siquiera, porque apenas me di cuenta. Bueno, entonces, No ¿qué sé te qué queda ahí? sé. Sí. O sea, esto es Ahí quedó alfa de t, alfa de t, claro, con y esto, alfa prima de t. exactamente. Y ahí sí queda el producto interno, Claro, entonces te claro. queda el producto interno, que obligado te queda 0. 0. Ujú, Entonces, acá ya concluís lo que te pedían, que es que alfa de t tiene que ser perpendicular a alfa prima de t, porque justamente si el producto interno es 0, es eso. ujú. ¿Está bien? Está bien. Sí, profe, gracias. Buenísimo. No, por favor. Ay, Y otra era, dale. que Sí. era parecida, porque estaba de los planos que cortan a la esfera, siempre pasan por el origen, decía Ah, sí, sí. el Ese enunciado. es un ejercicio No sé si, más reciente, más grande, un número más grande. no me acuerdo el número, lo estoy buscando. El 42. Sí, ese era el otro que yo buscaba y que no encontraba. Eh, Yo sí, no me el doy 42. cuenta, o sea, sí, no. Sí, ese es uno de los resueltos que yo subí, pero Ah, es re interesante, eh, ya que está relacionado con este, lo podemos comentar y tocaría para lo que hicimos hoy. Y no hace falta agregar nada más. O sea, lo que dice es una cosa así.
habla de lo que es el plano normal, ¿no? Nosotros sabemos que si uno tiene una curva, bueno, sabemos. Vimos la clase pasada que había un vector que le llamábamos tangente, que era un múltiplo de alfa prima. Entonces estaba ahí tangente a la curva. Pero había otros dos que eran el normal y el binormal, que formaban el triedro de Frenet ese. O sea, para el lado que cabeceaba el tangente está el normal, que tiene que ver con la derivada segunda, y después perpendicular a ambos, que según la regla de la mano derecha acá apuntaría para abajo, porque es primero tangente y después el normal, ¿no? Eso es lo que cumple. Entonces acá iría para abajo el binormal. Bueno, como dice ahí, en el ejercicio 42, dice, bueno, el plano normal está, ahora lo escribo bien todo lo que dice. Dice, a ver, voy a anotar solo lo importante. Entonces, en realidad dice quién es la curva, ¿no? Dice alfa de t es a por seno cuadrado de t, coma, a por seno de t coseno de t, coma, a coseno de t. Y entonces dice, probar que está sobre una esfera, está sobre una esfera, y todos los planos normales pasan por el origen. ¿Sí? Suena medio en el aire, así, qué sé yo, bueno, hay que probar una cosa, qué sé yo, cómo probarla. Pero intuitivamente es esto. Es como una generalización de algo que pasa en dos dimensiones. Si vos tenés una circunferencia y agarrás cualquier punto de ella, sería como una especie de la esfera y la curva acá. Sí, eso, por eso creo que a eso, si a eso apunta, me di cuenta de que tenía que ser en la cáscara, porque Sí, sí, acá también es en la cáscara. permanentemente, claro. Sí. Entonces, si vos en una circunferencia, no en una esfera, ¿no? Vos tenés un puntito cualquiera y tomás el, el perpendicular a la tangente, pasa por el centro. ¿Sí? O si querés, dicho de otra manera, si agarro un radio y lo trazo, y acá agarro y trazo la tangente, esto siempre está a 90, siempre es un ángulo recto, una propiedad de la circunferencia. ¿Se entiende? Qué sé yo, a veces se ve en, no sé, en comentario en la secundaria, algún ejercicio medio rebuscado, son propiedades de la circunferencia. ¿Está bien? Si vos lo pensás en la esfera, Sí. lo que está diciendo acá que hay que probar es, bueno, tengo una esfera y tengo una curva que supuestamente está pintada en la esfera. Es esta curva. Primero hay que probar que está en la esfera. O sea que hay que probar que esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, es un radio al cuadrado constante. Y una vez que lo probaste, dice que pruebes que el plano normal es, dice, vos agarrás un puntito, que va a ser alfa de t. Tomás alfa prima de t. Bueno, esto es alfa prima de t. Esta es una esfera, no es una circunferencia, ¿no? Es una cosa tridimensional. Por acá está el origen. Entonces, dice, ¿quién es el normal? Fíjate que acá dice, eh, plano normal, dice, copio lo que dice el enunciado, para no volver a compartir pantalla, dice, el plano normal es, es el dado
por la ecuación y era alfa prima de t contra x y z menos alfa de t igual 0. ¿Sí? O sea, es un plano que pasa por alfa de t, porque si yo pongo alfa de t acá, en vez de x y z me da 0, y entonces no importa esto, va a dar 0. Un plano que pasa por alfa de t, y este la juega lo que llamamos el normal del plano. Entonces, normal del plano quiere decir que el plano que vos te vas a armar acá es perpendicular a este, pero pasa por acá. Entonces es una especie de plano que va a ser una cosa así. Que va a cortar a la esfera, de cierta manera, ¿no? Y acá la cortará así también. Bueno, una cosa así. Me quedó cortito el plano, ¿no? Como que se terminó antes, pero sí. Si yo prolongo este plano un poco más, esta curva sigue, y si lo prolongo acá también, la curva esta sigue y da toda la vuelta. O sea, tiene una intersección, tiene la esfera y un plano que lo corta. Lo que dice es que mires que este puntito siempre está en el plano. Es como decir, agarrar este plano tangente, esta recta tangente. En ese caso, es como que esta jugaría de alfa prima de t, ¿no? Entonces vos tenés alfa prima de t. Muy O bien, sea, profe, ¿estaría obligada a pasar por el origen? siempre va a pasar por el origen. Le pasa algo parecido a esto. O sea, vos agarrás alfa prima de Claro, t, que es algo tangente a la circunferencia. En este caso es tangente a la esfera. Y agarrás acá, en este caso, la recta tangente siempre pasa por el origen. Bueno, acá no hay recta tangente. Bueno, podríamos armarnos una recta tangente, pero es más fuerte todavía. Vos tomás un plano tangente, perdón, un plano normal, ¿no? sí, Porque esto es normal en el sentido de perpendicular, y sí. pasa por el origen. Bueno, acá el plano normal Ah, pasa por el origen. ¿Está bien? a Es, ver es si. difícil. Salió mal mi dibujo. A ver, vamos a probarlo con otro. O sea, es más o menos así. Me cuesta ver que todos. Claro, vamos a hacerlo algo como más genérico. Vamos a poner uno justo en el polo norte, ¿no? Una curva que pasa por el polo norte, y entonces vos tenés acá alfa Claro, prima de t, y acá tenés alfa de t. Y entonces ahí te armás un plano que es perpendicular a este tipo. ¿No? Como una cuchilla. Claro, como una cuchilla, eso te da la intersección. La intersección te va a dar una circunferencia o una elipse, no sé qué te va a dar. Lo que dice es que va a cortar el origen. O sea, el origen de coordenadas, que es el centro de la esfera, está en el plano verde. Y el plano verde es el plano que pasa por alfa de t y es perpendicular a alfa prima de t. ¿No? Acá este tipo es perpendicular. ¿Por qué este es el normal al plano? ¿Y por qué el normal al plano? Bueno, porque aparece acá. Fíjate que si yo distribuyo acá el producto interno, es lo mismo que la fórmula que uno tiene de... Es una otra manera de poner de plano que pasa por alfa de t con este tipo de normal. No sé si se acuerdan. O sea, si yo tengo un plano cualquiera y tengo un vector normal y tengo un punto de paso, hay varias maneras de poner la fórmula, pero una fórmula es n por x y z tiene que ser igual a n por p. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿O no? sí, profe. Esto te da la ecuación en x y z, da una ecuación implícita. Si yo paso restando esto al otro lado, o sea, me queda, para ver que es la misma cosa, n de x y z menos n en p igual a 0.
¿sí? Son cosas de álgebra lineal. Pasé restando esto del otro lado, me quedó 0. Y ahora uso que el producto interno es lineal, y entonces queda que esto en realidad es n por x y z menos p, porque este n aparece, es el mismo de los dos lados, y esto es igual a 0. Esta es la ecuación que aparece acá. O sea, aparece el vector normal, el x y z genérico, el x y z genérico. El punto de paso que acá es alfa de t. O sea, es la ecuación clásica de un plano, dada implícitamente, pero uno lo puede ver así, o lo puede ver así. Y acá está puesto de esta manera. ¿Está bien? Entonces, lo único que tenés que ver es usar el ejercicio ese, por ejemplo, y mira, ¿cómo probarías que el 0, 0, 0 está en este plano? Ya. ¿Cómo probaríamos que x, y, z igual 0, 0, 0, que es lo que nos piden en el ejercicio, pertenece al plano normal? ¿Cómo sería? ¿Qué harían? El 0, 0, 0 es un punto concreto. ¿Qué tendría que cumplir para estar en el plano normal? Si del plano normal lo único que tenemos es esto. Escucho ofertas. Repito. Si yo a ustedes le doy un plano que dice 2x menos 3y más 5z igual 2, y le digo, fíjense si el 1 menos 1, 5 está en este plano, ¿qué harían? Lo reemplazaría en el plano y vería si se cumple la igualdad. Exactamente. Y entonces, a uno le preguntan, fíjese si, o pruebe que este punto, que es el origen, está en el plano de esta ecuación. ¿Qué tendrían que hacer? Lo metemos en el x y z al 0, 0 y resolvemos y debería dar 0. Exactamente. Este es el número 0 y acá uno pone el origen de coordenadas, que es el vector 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, reemplazamos x y z igual 0, 0, 0 en la ecuación del plano. Y chequeamos si se verifica. ¿Está bien? Bueno, entonces lo meto acá. ¿Qué me queda? Entonces, 2 puntos. Queda. Queda el producto entre alfa prima y alfa, y como son perpendiculares, queda 0. Muy bien. O sea, no queda exactamente eso, sino queda el producto